Bien, 12:02. Vamos a ir a otros temas. El gobierno confirmó que a mediados de febrero podría comenzar a administrarse una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 para enfrentar el avance de la variante Omicron en nuestro país. Vamos a conversar de este tema y tomamos contacto con el investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, Miguel O'Ryan. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas Hola, gracias, doctor. Frecia. Gracias por el contacto. Muy buenas tardes. Bueno, una noticia importante en medio de gran temor, sobre todo en el hemisferio norte, doctor, en estos días principalmente, donde se han suspendido vuelos. ¿Cómo ve la situación internacional primero para entrar ya a la vacunación en nuestro país? Bueno, surgió una variante de preocupación que claramente ahora muestra un comportamiento diferencial. Es una variante que es más transmisible y que tiende a escapar de mayor manera la inmunidad conferida por vacuna. Ya hay información que va surgiendo en diferentes partes del mundo que así es. Eso no es una buena noticia. La noticia que es relativamente buena es que esta variante tiende a causar casos menos severos. Y eso también está quedando bastante claro, diría yo, que en una mayoría de los casos tienden a ser leves a lo más moderado, pero eso no quita que también hay algunos casos severos que sean fundamentalmente y casi exclusivamente no vacunados. Eso es importante. Entonces es un cambio de paradigma o dinámica, digamos, de la pandemia, y que vamos a tener que ver cómo vamos a reaccionar a ello de una manera adecuada y balanceada. Es que lo que le quería preguntar, ¿por qué es porque es más se propaga más rápido que Delta, por ejemplo? Porque si no tiene los estudios hasta ahora de cuadros tan severos, sí está causando mucha alarma. Claro. Obviamente, cada vez que surge una nueva variante y empieza a mostrar alguna particularidad, obviamente causa alarma porque no sabemos hasta dónde va a llegar. Ya llevamos más de un mes y está demostrando de que se transmite más, que puede infectar a personas vacunadas con mayor frecuencia, por lo menos con las series primarias. No sabemos aún cuál es el impacto en poblaciones con alta tasa de vacunación con refuerzo, como la población chilena. Por eso Chile pasa a ser en este momento también una experiencia nueva. La variante ya entró en nuestro país, no hay ninguna duda. Se está replicando también y está infectando en forma importante. Va a ser la variante dominante de aquí a poco andar. Pero la pregunta es, ¿a cuántas personas va a infectar? ¿Cuántas personas vacunadas con dosis primaria o dosis de refuerzo va a infectar? Y lo que es lo más importante y esperable, ¿cuántas personas van a tener infección grave estando vacunadas? Sí. Que razonablemente podemos esperar, y esta es la buena noticia, vuelvo a insistir, que sea un número relativamente bajo, no inexistente, pero relativamente bajo, de tal manera que no produzca, que es lo importante, no produzca un estrés a el sistema de salud. Doctor, ¿esto significa que frente a cada surgimiento de una nueva variante habrá que aplicar una dosis de refuerzo? O si es que no hubiera habido una variante Omicron dando vuelta, pongámonos en ese escenario de ficción, ¿de todas maneras hubiera sido necesario aplicar esta cuarta dosis de refuerzo? No, eso, a mi manera de ver, las dosis de refuerzo cumplen fundamentalmente el rol en los países que han logrado, vuelvo a insistir, porque lo más importante es que se vacune la gente con la vacunación primaria en los países que no lo han logrado para evitar que surjan variantes. Esa es buena parte del problema. Pero en la medida que eso siga ocurriendo, lamentablemente, los países que sí tienen una alta tasa de vacunación como nuestra con la primaria, la razón para la dosis de refuerzo fueron dadas, independiente de variantes, fueron dadas porque información surgía en Chile muestra que hay una baja de inmunidad de anticuerpos con el tiempo, especialmente con la vacuna Coronavac, menos con Pfizer. Eso fue demostrado y está publicado. Y lo segundo, que hay una baja de efectividad entonces de las vacunas para tener infección en la vida real. Esas dos evidencias llevaron a indicar que se requiere una dosis de refuerzo al cabo de un tiempo de completada la primera serie, y ya hay evidencia que nos muestra que por un lado se produce un claro incremento en la respuesta inmune, que se sostiene al menos
4 meses después de la dosis refuerzo. Esos datos ya los tenemos. Y también hay datos que muestran que claramente aumenta la efectividad. Entonces, la dosis refuerzo claramente está jugando un rol, independiente de Omicron. Ahora, ¿se requiere o no una nueva dosis de refuerzo? Va a depender de si vemos que la tercera dosis o la dosis primaria de refuerzo, para decirlo de alguna manera, se empieza a ver nuevamente que con el tiempo o empieza a caer la inmunidad o empieza a disminuir la efectividad, sea ahora para Omicron, que claramente va a ser la variante dominante. Así que todo lo que vamos a evaluar ahora va a ser fundamentalmente para Omicron. Ahora, para contestar su pregunta, si una nueva variante que surja después va a requerir o no nueva vacunación, va a depender. Va a depender de cuál es el comportamiento de esa variante, si capa inmunidad de vacuna y si podemos demostrar que colocar una dosis de refuerzo cumple un rol positivo o no. Todo eso hay que demostrarlo antes de llegar y decir necesitamos una cuarta o quinta o sexta dosis. Y en el tema de la vacunación en Chile versus lo que está pasando en otras partes del mundo, ¿cómo lo ve, doctor? Porque ahora vemos que hay muchas restricciones de vuelos, lo veíamos en los titulares que se habían colapsado algunos aeropuertos internacionales. Bueno, ¿qué pasa con nuestra situación de inoculación por una parte, pero la apertura al mundo también? Porque no todos los países tienen tal vacunación como Chile, por ejemplo, y ahí hay que trabajar de manera global y es lo que evidentemente hemos visto que no ha sucedido. Claro, obviamente la inequidad, la desigualdad causa problemas y le hace un flaco favor a la población y un gran favor al virus y a su capacidad de diseminación y a su capacidad de producir nuevas variantes que nos van a seguir produciendo problemas en el tiempo. Mientras no logremos la alta tasa de vacunación mundial, coronavirus va a seguir siendo un dolor de cabeza, lamentablemente, y vamos a tener que seguir en el balance entre vacunación y restricciones, dependiendo que vamos a ir viendo cuál va a ser el comportamiento de eventualmente las nuevas variantes, que van a seguir surgiendo invariablemente mientras no logremos frenar la circulación del virus a nivel global. Ahora, al mismo tiempo, vamos a tener que ir viendo cuál va a ser nuestro comportamiento como sociedad a la evolución de la pandemia. Entramos, yo diría, en nuevas fases de la pandemia. Estamos entrando en este momento en una fase de un nuevo incremento de circulación, porque va a ocurrir, porque está afectando no solo a poblaciones no vacunadas, pero aún en los países con buenas tasas de vacunación está empezando a afectar a poblaciones vacunadas, pero vuelvo a insistir, casos menos severos. Entonces vamos a tener que ver cómo empezamos a convivir con el virus para lograr este equilibrio. Primero, vacunar mucho. Segundo, que las restricciones sean razonables, aceptando que vamos a tener que tener un cierto grado de nivel de infección que va a ir ocurriendo en la comunidad basado en el nivel de restricciones que vamos haciendo, porque no podemos exacerbar el nivel de restricciones nuevamente, a mi manera de ver, para tratar de frenar completamente, como lo hicimos con el virus inicial, ¿no es cierto?, o tratar de hacer lo mejor posible para parar la variante Omicron con, por ejemplo, cuarentenas intensivas, porque eso produciría a esta altura probablemente un descalabro sociocultural, emocional, económico, no manejable ante una variante que no causa cuadros tan severos y que entonces no llevaría a una de las preocupaciones más grandes que hemos tenido siempre con coronavirus, que es la saturación de los sistemas sanitarios. Sí. De tal manera que probablemente tenemos que empezar a convivir algo más con esta variante, entender que vamos a tener algunos y se van a infectar, tenemos que tratar de mantenerlos bajo control con las medidas razonables que van a tener que mantenerse, que es la mascarilla. Los pases de movilidad cumplen una labor fundamental para mantener el control de la pandemia en los países, y hay que ser muy firme en eso, el lavado de manos y eventualmente las restricciones de movilidad sectorizada con cuarentenas parciales si es que vemos que hay incrementos descontrolados, por ejemplo en verano en algún lugar, y que eso pudiera estar incrementando en algo, en menor proporción, en algo el ocupamiento del sistema sanitario. Todo eso vamos a tener que irlo viéndonos en los meses que vienen y preparándonos finalmente para el otoño-invierno, que sabemos que ahí hay un incremento mayor de este virus. Sí, doctor, en Ecuador se publicó una ley ya para hacer obligatoria la vacunación contra el COVID-19. ¿Usted cree que en Chile quizás no va a hacerla obligatoria, pero se debería avanzar en otro tipo de medidas, sobre todo pensando en los rezagados y pensando además que estas dosis de refuerzo van a empezar a generar una cierta sensación en la población también de
de algo de hastío también, ¿no? Del momento de ir a vacunarse, de hacerlo más veces de las que quizás la gente tenía previsto, etcétera. Claro, Sebastián, son temas muy relevantes y muy buenos irlos conversando y siendo muy transparente con la población de si es que se requiere una nueva dosis de refuerzo, explicar muy bien cuáles son las bases para eso, por qué, qué es lo que esperamos razonablemente. Hay que explicarle a la población por qué se están haciendo las cosas. Esta es una situación nueva, obviamente, pero es una situación nueva que la vamos enfrentando con la evidencia que se va generando para promover las medidas razonables. Entonces, explicando a la población por qué eventualmente habría que ir a pincharse el brazo de nuevo es muy importante. Y de ser así, la población entender que todo esto va en beneficio de todos. ¿Y qué le vamos a hacer? Es a lo que nos va llevando este virus, que va cambiando. ¿Por qué? En buena parte porque no logramos la alta tasa de vacunación a nivel global, que es un esfuerzo que es fundamental para que todo lo que estamos haciendo en Chile también permita que no tengamos que ir exacerbando en el tiempo las medidas. Pero bueno, así avanza el mundo. Tenemos que explicar mucho, programas como este son muy importantes, y darle tranquilidad a la población en el sentido que si llegó Omicron, va a infectar a personas, tenemos que seguir cuidándonos. Es una variante menos severa, pero no por ello no podemos descuidar y vamos a tener que seguir cuidándonos, pero no debiese alterar nuestra vida en forma dramática en los meses que vienen. Bien, doctor, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Que tenga buen día, feliz Navidad también. Muchas gracias, muy Chao, feliz doctor. Navidad a usted y llamado a la esperanza a todos. Así es.